Hola, muy buenos días. Les doy la bienvenida a el segundo día del Foro Hispanoamericano y Virtual de Periodismo Científico dedicado a COVID, un foro totalmente distinto a lo que hemos hecho en otros años y también, pues yo diría, un punto pues muy importante para visualizar, para cuestionar y reflexionar sobre el rol del periodismo científico de salud y de medio ambiente en torno a esta epidemia y todas las epidemias del futuro. Yo soy Aleida Rueda, presidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, y me da mucho gusto tener pues esta sesión de tenemos ya, vamos por 70, 80 participantes. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, le doy la palabra a nuestra moderadora de Costa Rica, Michelle Soto. Bienvenida, Michelle. Adelante. Gracias, Aleida. Un placer estar con ustedes esta mañana. Bienvenidos y bienvenidas al panel titulado Retos éticos, bioéticos y periodísticos frente a un nuevo virus. Mi nombre es Michelle Soto, soy periodista de ciencia de Costa Rica y esta mañana seré su moderadora. Quisiera contarles un poco cómo va a ser la dinámica. Vamos a tener 5 panelistas con los que vamos a hacer un intercambio a nivel de conversación sobre todo, y después vamos a tener un periodo de preguntas del público. Para ello les agradecemos si abajo en sus pantallas van a ver un botón de chat. Entonces ahí pueden ir dejando las preguntas conforme se va haciendo la conversación. Les agradecemos que pongan la pregunta a quién de los 5 panelistas va dirigida la consulta, así como su nombre y el país de donde nos acompañan, ¿verdad? Igualmente quiero contarles que vamos a estar tuiteando este panel, ¿verdad? Utilizando el hashtag con el que se ha venido trabajando todo el foro, que es numeral o hashtag Foro Virtual COVID-19. Y sin más preámbulo, es un placer saludar a los 5 panelistas que nos acompañarán esta mañana, empezando por Emiliano Rodríguez Mega, periodista de ciencia freelance de México; Nelly Dapol, doctora en biología y comunicadora científica de Chile; Bruno Mazare, periodista de ciencia y editor de la agencia TSS de Argentina; Mónica Feliu, directora de comunicación de Ciencia Puerto Rico; y Antonio Martínez, periodista y divulgador científico de España. Sean todos y todas bienvenidos al panel. Y un poco para ir calentando motores, les quería proponer una dinámica, y es utilizando, digamos, el formato del tweet, ¿verdad? Quisiera que nos contaran ustedes, cuando los invitaron al foro y vieron el título, ¿verdad? ¿Qué fue lo que les evocó, ¿verdad? Entonces, Antonio, empezamos con vos. Hola a todos. Gracias por invitarme en primer lugar. Y la primera sensación que tuve fue un poco de confusión, porque había una parte que domino bien, que es la de la periodística, pero la bioética de repente me extrañó, y de hecho os propuse que hablarais con un experto en estos temas, porque no me sentía autorizado para ello. Pero bueno, en general, contento de estar con vosotros y de escuchar y de aprender de todas vuestras experiencias. Gracias, Antonio. Mónica, vos. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Es un honor para mí estar con ustedes esta mañana. Pues mira, yo soy científica de profesión, ¿no? Mi entrenamiento realmente es en ciencia y la comunicación la he aprendido a través de la práctica. Así es que lo que a mí me evoca el título de esta mesa es pensar que los periodistas son un puente bien importante entre el público y la comunidad científica. Y aunque esta pandemia de COVID-19 presenta grandes desafíos éticos y periodísticos, también yo creo que representa grandes oportunidades de estrechar lazos entre la comunidad científica y la comunidad periodística para abordar estos retos. Bruno, ¿vos qué decís? Hola Michelle, buenos días a todos o buenas tardes para los que están en otro horario. Muchas gracias por la invitación también para participar, y yo me quedé sobre todo con la palabra incertidumbre.
respecto de este panel, porque creo que como comunicadores, como periodistas, lo primero que tenemos que hacer es pensar en cómo trabajar sobre la incertidumbre y tenerla presente cada vez que estamos trabajando en algún artículo, en alguna cobertura. Y en función de esa incertidumbre, bueno, ser muy, muy cuidadosos, extremar la rigurosidad y la prudencia a la hora de comunicar. Creo que eso es fundamental. Nélida, vos que tenés dos sombreros, de hecho el de comunicadora científica y el de precisamente bióloga, doctora en biología, ¿qué te evocó el título del panel? Muchas gracias por la invitación, Aleida, Michelle, a todos. Buenos días acá desde Chile. Es demasiado interesante este tema y efectivamente hay retos éticos desde las comunicaciones que son distintos a los retos éticos que enfrenta la ciencia y hay otros que son en común. Yo creo que los desafíos que impone la pandemia van a cambiar a la ciencia, ya la están cambiando, y también van a moldear el futuro de la comunicación. Y yo creo que esas dos cosas son buenas. Yo quiero creer que son buenas, porque la normalidad, nos estamos dando cuenta que la normalidad no existía y que estábamos todos dormidos. Así que yo creo que esto da pie como a un nuevo comienzo. Quiero creer que esto nos da pie a un nuevo comienzo. Emiliano, ¿vos qué opinas al respecto? Ay, pues yo no sé si yo fui el único que le dio estrés, porque digamos son los retos éticos y periodísticos a los que me tengo que enfrentar todos los días, ¿no? Cuando estoy cubriendo historias sobre esta pandemia. No digo que antes mi cobertura no representaba ningún reto, pero creo que ahora, no sé, son tiempos, o sea, como extraños en los que no solamente está cambiando la forma en que se hace la ciencia, sino que también acompañando eso está cambiando también la forma en que hacemos periodismo. Y es un momento raro, ¿no? Es un momento transitorio de mucha incertidumbre, como decía Bruno, y eso sí puede ser muy emocionante, también puede ser un poco estresante, yo creo. No, precisamente, porque además uno siente un deber como con la audiencia, obviamente. Entonces, es mucha información en muy poco tiempo, con un alto grado de incertidumbre, pero positivo en el sentido tal como lo decían ustedes, ¿verdad? Es una oportunidad, ¿verdad? Es una oportunidad para reajustar tanto cómo estamos generando conocimiento, al igual de cómo estamos difundiendo ese conocimiento, ¿verdad? Y si algo hemos visto como gran público, ¿verdad? Es cómo se hace ciencia en vivo, ¿verdad? Es impresionante la cantidad de papers que han salido en los últimos 4 o 5 meses a raíz del COVID-19. Y precisamente porque nos surge evidencia para sustentar la toma de decisiones y porque sentimos lo que decía Bruno, ¿verdad? Esa gran incertidumbre debido a un virus que apenas estamos conociendo. Y en este sentido, como periodistas y comunicadores científicos, se nos presentan oportunidades y también retos a la hora de hacer nuestro trabajo. Y quería precisamente seguir con Emiliano y preguntarle qué tipo de ventajas y desventajas has identificado en este cambio de generar conocimiento. Creo que creo que las ventajas pueden ser algunas que ya mencionaste tú, Michelle, ¿no? O sea, creo que es un momento como quizá nunca antes, odio esa frase, pero creo que en este caso es real, ¿no? En el que la gente, o sea, como el público que no tiene nada que ver con la ciencia, está teniendo, digamos, un detrás de bambalinas del proceso del quehacer científico, ¿no? Y no solamente del quehacer científico, sino también de cómo sus representantes, sus políticos, sus tomadores de decisiones usan o no usan esa evidencia científica para pues reaccionar ante la pandemia que nos ha tocado a todos. Más allá de esas ventajas, voy a pedirle a mis compañeros que me ayuden a pensar en las ventajas. Yo más bien, no sé si también las consideraría desventajas, pero sí son, pues representan retos distintos, ¿no? O sea, por ejemplo,
estoy hablando sobre esta transparencia, bueno, aparente transparencia en el proceso de hacer ciencia y de cómo la gente puede tener un vistazo a lo que está pasando. Pero realmente me pregunto si nosotros como periodistas estamos haciendo el trabajo debido de pues realmente comunicar cómo es que está pasando el proceso en lugar de solamente arrojar los resultados, ¿no? Creo que otro reto importante es que si me pongo, por ejemplo, en los zapatos de los reporteros que no han cubierto ciencia nunca, ¿no? Que no han cubierto epidemias antes, que antes estaban cubriendo el Congreso, que estaban cubriendo... ¿Y te bajas un poquito? Es que estoy no? en un foro. Que estaban cubriendo política, economía, y ahora sus editores los han arrojado a cubrir el COVID-19. Eso me pareció un proceso aterrador. Para nosotros, los reporteros que hemos cubierto ciencia durante años, también hay mucha incertidumbre. Yo jamás había visto en los 5 años que llevo haciendo esto, no sé, un proceso científico similar. O sea, no había visto que el proceso de publicación se acelerara tanto solamente para tener resultados que puedan ayudarnos a entender un poquito más este virus. Al mismo tiempo, tampoco había visto jamás un esfuerzo global tan grande por generar conocimiento de la pandemia. Y cubrir todo eso tiene sus retos. O sea, si antes de por sí era un reto, qué sé yo, cubrir un paper, ¿no? O sea, como no solamente por tratar de entender la parte científica, sino también por los desafíos periodísticos que representan, ¿no? O sea, digamos, buscar los conflictos de interés de los autores, encontrar fuentes externas, que no quiere decir fuentes opuestas, ¿no? O sea, no hacer un falso balance, sino encontrar realmente expertos que puedan darte, pues, como ese insight de los resultados y de las conclusiones y la metodología. Si eso era complicado antes, ahora es una locura, pues. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, navegar en ese mar de información no es tarea fácil, ¿verdad? Y precisamente yo también me pongo en los zapatos de colegas que pasaron de cubrir fútbol a cubrir COVID-19, ¿verdad? Precisamente porque los medios de comunicación en este momento, la agenda es prácticamente monotemática, ¿verdad? O sea, estamos en medio de una pandemia. ¿Puedo añadir una cosita más? Claro. O sea, por ejemplo, algo que a mí me ha conflictuado un poco, bueno, no conflictuado, pero como que ha sido difícil, ¿no? Adaptarme a ello como periodista de ciencia, es que, digamos, el proceso de la ciencia es, como muchos sabemos, se contradice y se corrige y así, ¿no? Todo el tiempo. Pero, digamos, esos periodos que pasan son, qué sé yo, unos meses, años, quizá, en algunos casos mucho más largo. Ahora está pasando en cuestión de días, o sea, sale un resultado y a la semana siguiente hay otro descubrimiento que lo contradice. Es difícil discernir qué información vale la pena comunicar y cómo comunicarla, pues. Y precisamente me agarro de eso último que dijiste para preguntarle a Nélida, ¿qué pasan los artículos científicos que estamos viendo por los filtros adecuados? Tal vez también te agradecería si pudieras referirte a los que son las prepublicaciones o los preprints, ¿verdad? ¿Qué son? ¿Qué ventajas tienen? Si las tienen, ¿verdad? ¿Qué cuidados hay que tener a la hora de informar sobre ellos? ¿Es prudente que los periodistas informemos con base en un preprint? Gracias por la pregunta, Michelle. Mira, primero que nada, sobre los filtros que usualmente, digamos, la ciencia pasa por filtros. No sé si todo el mundo lo sabe, pero para que algo se transforme en conocimiento científico validado, tiene que estar publicado en una revista científica, y eso significa que pasó por un proceso bien largo de revisión por pares, el famoso peer review. Y esta revisión por pares puede tomar mucho tiempo, puede tomar meses, incluso puede tomar años en algunas revistas. Entonces hace que el proceso de la ciencia sea más o menos lento. Ahora, estas revistas científicas realmente tienen acaparado como el conocimiento, porque para acceder a esos artículos usualmente hay que pagar cuando tú eres un usuario.
entonces tampoco hay mucha, digamos, democratización del conocimiento, la ciencia se financia con fondos públicos generalmente, entonces uno puede decir por qué los datos no están disponibles. Eso con respecto al proceso habitual. Ahora, bueno, y en respuesta, digamos, a este mundo de las revistas que están inaccesibles y caro, etcétera, en los últimos años ha aparecido un movimiento de open source, de datos abiertos, de revistas abiertas, ¿ya? Y eso ha agarrado mucha fuerza. Ahora también tiene sus propios problemas, como cuando aparecen las revistas depredadoras o predatory journals, pero ese es otro tema. Los preprints, los preprints son trabajos de investigación que han sido trabajados hasta una etapa prácticamente final, cuentan con comentarios de colegas, qué sé yo, pero no han pasado todavía por el proceso riguroso de revisión por pares de las revistas científicas. Y estos preprints generalmente se pueden subir a repositorios online. Ahora, hay disciplinas científicas en las cuales los preprints ocurren hace mucho tiempo, por ejemplo, en la física o en la matemática, existe una base de datos que se llama arXiv, con una X, arXiv entre medio, que existe desde el año 91, desde 1991, donde las científicas y los científicos suben sus papers mucho antes de subirlos a las revistas, y ya es una práctica absolutamente generalizada, y muchas veces para la promoción científica, para avanzar en la carrera, cuentan más los papers que tienen ahí que incluso los mismos de las revistas. Y en los últimos años, por todo este movimiento de datos libres, hay otras organizaciones que han estado contrarrestando, digamos, el poder de las revistas, organizaciones de corriente principal, el NIH de Estados Unidos, Cielo, etcétera, que están proponiendo que se hagan grandes servidores de preprints para otras disciplinas también. ¿Eso qué ventajas tiene? Tiene la ventaja de que se acelera el ritmo de la ciencia. Ya no es una publicación cada año o esperar todo este larguísimo proceso, sino que está ocurriendo mucho más rápida la liberación de información. Tiene ventajas para las científicas y los científicos también, como establecer como la primera fecha en que algo se publicó, para que cuando hay casos de competencia entre laboratorios, etc. Ese es otro tema. Pero tiene esa ventaja principal en el contexto de lo que estamos hablando, que la información sale muy rápidamente para su uso. Y la pandemia se está combatiendo, como decía Emiliano también, en tiempo real. O sea, la investigación que está saliendo es a una velocidad que no podría existir si estuviéramos solamente esperando a que los resultados salieran después del largo proceso de publicación habitual. Así que eso es una gran ventaja. Otra ventaja es que efectivamente democratiza el acceso al conocimiento, todos tienen acceso a los preprints, ¿no es cierto? Eso es importante, y yo diría que esas son las dos cosas más importantes. Ahora, ¿qué pasa? Que efectivamente no ha pasado por ese proceso largo y riguroso al que la ciencia y su escepticismo organizado está acostumbrado. Entonces, muchas veces en ese proceso de revisión ocurren cambios, o hay un revisor externo de otro lado del mundo que se da cuenta que algo podría mejorarse, o tal vez se da cuenta o repite el experimento y no resulta, entonces eso se pierde con el preprint, y hay que saberlo, digamos. Pero yo creo que esto nos lleva a un tema que para mí es súper fundamental, que es que la comunicación de la ciencia debería estar mucho más basada en comunicar el proceso de la ciencia que resultados específicos. Porque si estás comunicando resultados específicos, tú no tienes contexto como usuario de esa información. No sabes, no tienes idea cómo llegamos a esta pieza de información, no tienes idea cuán válida es. Entonces, en vez de estar comunicando este genio fabuloso descubrió esto, que es como generalmente la ciencia se enseña en las escuelas, ¿no es cierto? Que es de genio, generalmente, o también bien estereotípico, ¿no es cierto? Los genios que inventaron generalmente son hombres, viejos, primermundistas, anglosajones, etc. Entonces, comunicar a las personas, comunicar sus historias y comunicar cómo funciona la ciencia, comunicar qué significa realmente incertidumbre. Uno puede trabajar y vivir en la incertidumbre, lo hacemos en nuestra vida cotidiana permanentemente. Entonces tenemos que entender que la ciencia también funciona junto con la incertidumbre. Si no conocemos cómo funciona la ciencia, entonces claro, las personas dicen yo me espero hasta que esté la verdad absoluta descubierta, pero esa verdad absoluta no existe, nunca ha existido. Y los políticos también van a esperar. No, es que todavía están discutiendo respecto a lo científico. La ciencia cambia todos los días. Hay que actuar sobre la incertidumbre. Entonces, comunicar qué es la incertidumbre, como también decía Bruno, es extremadamente importante. Entonces, yo creo que eso nos debe quedar como una moraleja para el futuro. Empezar a enseñar cómo funciona la ciencia, qué es el pensamiento científico, qué significa modelación, qué es un modelo, qué validez tiene, ¿ya? Porque si no estamos generando expectativas en la gente que son irreales, expectativas de que la ciencia no sirve para nada más que para matarnos,
o que la ciencia lo va a curar todo de aquí a 10 años, entonces no me preocupo de nada. A mí me importa más que la gente pueda tener un sentido crítico derivado de entender cómo funciona la ciencia, a que sepan cuál es la molécula del ADN. O sea, encuentro que es mucho más fundamental. Y creo que también eso que estabas hablando pasa por un proceso de democratización del conocimiento, ¿verdad? Es también brindarle herramientas a las audiencias para precisamente fiscalizar el proceso científico, porque la ciencia no es ajena a las tensiones económicas y políticas, ¿verdad? Entonces, muchas veces el spotlight de los medios de comunicación genera un poco de ruido en ese sentido. Nélida, aprovechando lo último que estabas diciendo, ¿cómo comunicar las réplicas, ¿verdad? O las retracciones, que yo siento que hay un mea culpa por parte del gremio de periodismo científico, en que comunicamos poco acerca de, ¿verdad? Nos quedamos simplemente con el primer paper o el primer preprint y no le damos seguimiento en ese sentido. Mire, te voy a contar una experiencia triste que me pasó a mí en mi trabajo hace muy poco. Unos científicos con los que yo trabajo empezaron a trabajar modelos que tienen que ver con la dispersión de la enfermedad acá en Chile, y llegaron a unos ciertos resultados, y obviamente mucho antes del proceso de publicación decidieron que estábamos listos para mostrarlo a los medios de comunicación. Y cuando ya estábamos en el proceso de subir la información a los medios de comunicación, cambiaron sus resultados. Pero ya estaba muy avanzado, el medio no quiso retractar la información, ya la había subido, y dijeron, lo máximo que podemos hacer es poner un pie de página diciendo los nuevos resultados son estos. Y lo íbamos a hacer, y el científico ahí se detuvo y dijo, no, ya no me gustó esto, la cosa está cambiando mucho, así que mejor no digamos nada más. Y yo creo que eso es un error, eso es un error. El modelo fue cambiando, y yo creo que mostrar cómo funciona la ciencia, mostrar que hay veces en que los cambios están sucediendo tan rápido que a veces hay que retroceder un poco, ¿no es cierto? Se dan 3 pasos adelante, después descubrimos que uno de esos estaba mal, se buscan caminos, ¿no es cierto? Así funciona la ciencia. Entonces yo creo que es mejor ser transparente con eso, con las personas, más que decir vamos a ocultar esos trapitos porque da la impresión que no sabemos lo que estamos haciendo. Yo creo que es absolutamente contraproducente mostrar solamente cosas como solidificadas, listas. 1, porque esperamos demasiado, y 2, porque la ciencia no funciona así. Gracias, Nélida. Y quiero pasar a Bruno para hablar sobre los ensayos clínicos, ¿verdad? Ahora el boom es la vacuna, ¿verdad? Es impresionante la cantidad, no solo de proyectos candidatos a vacuna, sino en las diferentes fases en las que están. Ya tenemos ¿verdad? El estudios de caso. Un poco también quisiera, Bruno, hablar con vos sobre la pirámide de la evidencia, ¿verdad? O sea, ¿hasta qué punto es, ¿verdad?, recomendable hablar sobre estudios de caso, ¿verdad? Cuando son muestras tan pequeñitas, son 10 pacientes, por ejemplo, que también eso está saliendo muchísimo, ¿verdad? ¿Cómo nos aconsejarías manejarlo a nivel periodístico? Bueno, para marcar una diferencia entre los estudios de caso y los estudios de cohorte, que son los otros tipos de estudios más conocidos, para quien por ahí no conoce más cómo son, la diferencia está en que los estudios de cohorte, que bueno, quizás son los más tradicionales a nivel epidemiológico, se comparan 2 o más grupos y se estima una posibilidad o riesgo de tener una determinada enfermedad, pongámosle en este caso COVID-19. A diferencia de eso, bueno, en los estudios de cohorte entonces estamos partiendo de alguna manera de la causa para tratar de llegar al efecto. En los estudios de caso se da a la inversa. Se parte justamente de un efecto en busca de una causa. Entonces, lo que se hace es comparar un grupo con un evento en estudio, que bueno, en este caso podría ser COVID, y se toma un grupo de control. Y bueno, posteriormente lo que se hace es tratar de estimar en esos grupos las diferencias que hay en la exposición a esa enfermedad, a ese virus. Como decía, bueno, entonces se está partiendo de un efecto en busca de una causa.
Lo que pasa ahí es lo que decías vos, Michelle, es que en general se trabaja con estudios de caso cuando se quiere ir un poco más rápido, porque justamente se va y se busca a las personas que tienen una determinada enfermedad, por ejemplo, en vez de simplemente buscar, digamos, en una población y esperar a que la contraigan esa enfermedad. Bueno, ahí quizás lo que pasa y lo que se discute sobre los estudios de casos justamente es que se trabaja con muestras más pequeñas, con poblaciones más pequeñas, y que puede haber sesgos justamente en la selección de esos casos, y eso puede llegar a ser un problema, ¿no? A la hora después de tener, digamos, de analizar los resultados. Pero bueno, están esas ventajas. Tenemos menos tiempo de ejecución y las muestras son más pequeñas. Respecto de cómo trabajar desde la comunicación con estos estudios, y bueno, lo que yo un poco decía al principio, ser prudentes a la hora de comunicar, hablar con los investigadores o las investigadoras y tratar de tener acceso a las investigaciones, ¿no? También a los papers, si es un preprint o si es un paper ya publicado, se está trabajando mucho con preprints. Bueno, tener acceso a eso, dialogar con otros investigadores. El otro día hablaba con un colega que justamente estábamos conversando sobre el tema de preprints y le decía que un poco creo que al no haber un peer review justamente, una revisión de pares, quizás nosotros como comunicadores a veces tenemos que trabajar en esa revisión de pares, de una manera un poco más informal obviamente, pero cuando tenemos un trabajo, un preprint, nos genera alguna duda, quizás llamar a algún científico amigo, científica amiga, y tratar de ver, bueno, la solidez de ese trabajo, la metodología que se usó, la muestra poblacional con la que se trabajó, extremar un poco la rigurosidad. Y respecto a los estudios de caso, hay un ejemplo muy claro sobre la polémica que están generando, que tiene que ver con los estudios de, bueno, que le llaman Human Challenge Trials, o ensayos clínicos de exposición o de provocación, que, bueno, hay una discusión en Estados Unidos sobre esto, un proyecto también que presentaron algunos congresales, que tiene que ver básicamente con generar un estudio de caso a partir de infectar intencionalmente a una población, es decir, probar una vacuna, digamos, primero trabajar con la vacuna, es decir, darle la vacuna a una población determinada y después ver que, después de unas semanas quizás, bueno, justamente ver qué reacción tienen al contagiarlos con el virus, ¿no? Eso es bueno, son ensayos clínicos que ya se venían haciendo antes, pero que permiten acelerar justamente la tercera fase de ensayos clínicos, que generalmente lleva mucho tiempo, porque lo que se hace es trabajar con una población y dejar que esa población en algún momento, de manera azarosa, pueda contraer o no un virus. En cambio, acá directamente se trabaja sobre que tengan el virus posteriormente a darles la vacuna. Bueno, acá hay muchos conflictos éticos mediante, pero bueno, este es un ejemplo de estudio de caso que genera mucha polémica, si finalmente se pone en marcha con las pruebas que hay respecto de COVID. Retomo esto que decís para preguntarle a Mónica precisamente si vale la pena acelerar tanto los ensayos clínicos, y como periodistas, ¿qué cuidados tenemos que tener a la hora de informar sobre estos? Precisamente cuando estamos hablando de una vacuna, por ejemplo. Mira, esta pandemia definitivamente demanda urgencia, ¿no? O sea, estamos viviendo momentos de mucha incertidumbre, momentos sin precedentes en realidad, y entonces necesitamos tratamientos, necesitamos una vacuna, así que sí, tiene que haber urgencia en términos de diseñar ensayos, de tratar de acelerar ese proceso, de encontrar maneras que nos puedan sacar, ¿no?, de esta cuarentena, del distanciamiento social y eventualmente regresar a una nueva normalidad. Sin embargo, la urgencia no significa que debe de faltar la rigurosidad y el pensamiento crítico. O sea, no hay ningún experimento ni ningún ensayo clínico que sea perfecto, pero los periodistas, los comunicadores, tenemos que cuestionar los estudios. O sea, si vemos ensayos clínicos, tenemos que cuestionar su rigurosidad, lo que decía Bruno. O sea, tenemos hasta cierto punto, particularmente los que son
prepublicaciones, nos toca entonces hacer un poco ese trabajo de revisión de pares, de consultar con otros expertos y con otras fuentes, a ver cuál es la opinión de esas personas sobre estos estudios, cuán rigurosos se están haciendo. Yo creo que también tenemos una responsabilidad de informarnos sobre cuáles son las buenas prácticas científicas y estadísticas en términos del diseño de este tipo de estudios. O sea, si se están haciendo los controles apropiados, si, por ejemplo, si son ensayos clínicos, si son ensayos controlados aleatorios. Ese tipo de preguntas es importante que la hagamos. Lo otro es que tenemos que ser cuidadosos con el vocabulario y en lugar de hacer declaraciones definitivas sobre se hizo este ensayo, se hizo este estudio y entonces eso quiere decir que el resultado está escrito en piedra, tenemos que comunicarle a nuestras audiencias. Si, por ejemplo, fue un ensayo con un número pequeño de participantes, ¿qué significa eso? O sea, una prueba, un estudio, un ensayo, la información que obtenemos de eso es tan buena como la interpretación que hagamos de ella. O sea, tenemos que buscar interpretar esos datos y esa información que sale de estos ensayos de manera apropiada. También yo creo que es importante, ¿no? Ahora que estamos viendo tantos preprints, tantas prepublicaciones, que comuniquemos esto, ¿no? Que lo digamos claro y de frente, ¿no? O sea, esto es algo que no ha sido revisado con pares y a lo mejor sí podemos tener esperanza de esta observación que se hizo, pero todavía esto hay que confirmarlo. Esto a lo mejor es una tendencia, pero todavía no sabemos realmente, no hemos confirmado si va a ser así. O sea, eso lo vimos con el ejemplo de la hidroxicloroquina. O sea, se hizo este estudio, este ensayo en Francia y se empezó a celebrar con bombos y platillos. Yo soy de Puerto Rico, pero vivo en Estados Unidos, yo vivo en California y aquí el presidente Trump lo celebró como si fuera la pastilla mágica, ¿no? O sea, entonces obviamente tienes ahí una complicación adicional que primero se empezó a hablar de esto como que hay una posibilidad de que sea un tratamiento y entonces tienes un político que tiene, ¿no? Que tiene una plataforma con muchísima exposición, que obviamente ha expresado antes posiciones que no van con la ciencia, que van en contra de la ciencia, que él dice, bueno, pues es que tengo el gut feeling, el corazón me lo dijo y pues por tanto tiene que ser así. Entonces, obviamente eso complica nuestro trabajo como periodistas y como comunicadores. Yo creo que un reto bastante grande que ha presentado esta pandemia es que estamos viendo, como han mencionado ya otros colegas, estamos viendo el proceso de la ciencia, el proceso de la investigación científica, que usualmente se da fuera de la mirada pública. O sea, el público, lo que se le llama, entre comillas, no, el público general, quizás los que no somos científicos, los que no estamos inmersos en el mundo de la ciencia, o sea, estas personas no ven los resultados de los estudios hasta años después, hasta que han pasado precisamente por estos filtros, por estos sedazos, y ahora mismo el proceso de la ciencia se está desenvolviendo frente a nuestros ojos, y no solamente en tiempo real, sino en tiempo acelerado. Entonces eso expone tanto las virtudes como los defectos del proceso de la ciencia. Eso expone que la mayoría de las personas no entienden cómo funciona la ciencia, y yo estoy muy de acuerdo con Nélida que eso pone en relieve la importancia de que hablemos más del proceso de la ciencia y de que a través de hablar del proceso de la ciencia fomentemos el que preguntar críticamente, ¿no? Ese pensamiento crítico, realmente que busquemos discernir la información que estamos consumiendo y no simplemente decir, bueno, pues alguien me dijo eso, así es que debe ser cierto. Precisamente quería preguntarle a Antonio sobre las fuentes idóneas, ¿verdad? Porque si también hemos visto algo en esta pandemia, es que han salido muchos expertos de la nada, ¿verdad? Entonces, como periodistas, ¿cómo podemos identificar quién es la persona idónea para hablarnos de qué?
¿verdad? Y cómo asegurarnos que la evidencia científica es consistente. Bueno, ¿cómo saber cuál es una fuente fiable? Si no lo sabías de antes, es que no lo estabas haciendo bien, ¿no? En general, los criterios que se barajan son los mismos en periodismo siempre. Yo lo que veo en general, os veo muy optimistas, compañeros. Creo que la crisis por la COVID no es una oportunidad ni para el oficio ni para la ciencia. Lamentablemente, todo irá peor. Probablemente haya menos periodismo científico. Casi con total certeza, al haber menos presupuesto, habrá menos investigación científica. Cuando hablabais del título del panel y hablabais de los retos, yo creo que el verdadero reto va a ser sobrevivir, por un lado, y por otro, escribir de otra cosa que no sea la COVID, aprender a hacer eso. Yo llevo una semana intentando hacerlo y no soy capaz, después de 2 meses inmerso en el tema, ¿no? Y también se plantea en la propia comunidad científica. Pobrecitos, dicen algunos, de los que no estén estudiando o investigando en biomedicina, porque los fondos se van a dedicar básicamente a eso durante los próximos años y el resto, alguien que esté estudiando astrofísica, creo que lo va a tener un poco crudo, o parece en el horizonte que lo puede tener un poco crudo. En general, la crisis ha puesto de manifiesto un montón de suturas del sistema, cosas que estaban mal, ¿no? Como decía Mónica, también se han puesto encima de la mesa los defectos. Por un lado, el sistema de publicaciones científicas, que ya tenía patologías previas, como se dice cuando se habla de los pacientes de COVID, estaba en discusión si el Publisher Peris estaba justificado, este sistema de publicación competitiva y a veces sin mayor criterio. Y esto pues ha puesto encima de la mesa exactamente lo que sucede. La mayoría de los preprints son directamente basura. Creo que es un mal criterio periodístico estar mirando los preprints y que probablemente ese criterio viene de la mala costumbre que tenemos los periodistas de acomodarnos y de seguir el sistema de papers, que en realidad es una forma de, vamos a decir una palabra muy gruesa, pónganla entre comillas, de secuestrar el periodismo científico, en el sentido de que no somos nosotros los que marcamos la agenda, sino que son las grandes revistas con sus decisiones particulares las que deciden de qué se habla esa semana en ciencia. El estar mirando los preprints, yo particularmente desde el principio me di cuenta de que eso no tenía ningún sentido, y igual que ha pasado que se ha visto que muchos periodistas no especializados estaban más perdidos que un burro en un garaje, como decimos en España, en el mundo de la ciencia, pues también he visto compañeros periodistas científicos que cuando les quitaban los papers ya no se acordaban de cuáles eran las herramientas para obtener la información, y que siempre son las mismas: ir a las fuentes, como tú comentabas, volviendo al tema por el que me preguntabas, y ir a los sitios donde se están produciendo las cosas, más que estar pendiente de cuál ha sido el último preprint, a ver qué dice y si está bien fundamentado, hacerse las preguntas adecuadas. En esta crisis, una de las cosas más difíciles que yo he visto como profesional es enterarse de qué estaba pasando, sobre todo los primeros 10-15 días. Hay una cosa muy tonta, que parece una frase de perogrullo, demasiado obvia, que es que para contar lo que pasa, primero te tienes que enterar de lo que pasa. Es muy obvia, pero no siempre lo sabemos. No siempre lo tenemos como prioridad. Y en esta crisis era muy difícil seguir al día y tener una visión general de lo que estaba pasando, porque había muchísimos frentes abiertos. Estaban los escenarios de cada país, los que pasaban en otros lugares, el escenario médico, el escenario político también, el de las decisiones sobre los estados de alarma. Era tan faceta, o sea, había tantos planos de la realidad que interactuaban entre sí, que el tiempo mayor se perdía en no perder ese tren, porque entonces no tenías perspectiva para hacerte las preguntas adecuadas. Y creo que el hacer una cobertura correcta en este caso dependía mucho de eso. Y al hacerse las preguntas uno terminaba yendo a las personas que estaban investigando eso. Y eran los investigadores que estaban en los centros pioneros, los médicos que estaban en las urgencias, los que estaban haciendo determinadas estrategias en sus hospitales. Con esos es con los que había que hablar, independientemente de si habían publicado un preprint o no. A mí eso me da igual. Me daban argumentos que yo confrontaba con los que me daban otros y terminaba sacando una conclusión con información propia para los lectores, que al final no perdamos de vista. Tenemos que construir información útil para los lectores. Como dicen en la Fundación Gabo y resaltan mucho, el periodismo de soluciones. A veces se nos olvida. Estamos a veces casi haciendo un periodismo declarativo como el de la política. Es que este paper dice esto y este otro dice esto. Bueno, eso es irrelevante para mucha gente. Lo que quieren saber es ¿qué está pasando con los niños en los hospitales que están ingresando con un síndrome nuevo y varios países están dando la alerta entre los pediatras? ¿Cómo se está investigando
qué diferencias genéticas podrían estar influyendo en que una persona se ponga más grave o no de COVID. Bueno, un montón de preguntas que estaban ahí encima de la mesa y que responderlas no dependía del sistema de publicaciones científicas. Parece que los periodistas científicos estamos muy obsesionados con ese asunto, no hablamos de otra cosa en nuestros foros. Y se nos olvida que el periodismo científico es mucho más amplio. No solamente se limita a ver qué ha salido en determinado repositorio o si ha salido en la Nature o en Science el último asunto y si está bien revisado. Y además es un fanatismo un poco... no sé cómo decirlo para que me entendáis y que no suene muy fuerte, pero papanatas, en el sentido de, ¿qué creéis? ¿Que cuando sale un paper en Nature no está a veces completamente lleno de errores y equivocado y a veces luego termina siendo retractado? Es decir, que el hecho de que salga en una revista o no debería sernos más indiferentes que de lo que nos es, y tendríamos que estar pendientes de otras cosas que en este caso eran prioritarias, que era qué estaba pasando en el escenario, quién estaba investigando las cosas y qué era lo que no se sabía, que esto pasa mucho. Somos completamente resultadistas, todos los periodistas en general. Queremos un titular, queremos decir, esto pasa por esto otro, o esto está pasando tal cual. Y cuando cuentas el proceso, como vosotros habéis destacado, hay mucha gente que se siente como incompleta. Y hemos maleducado también a la audiencia porque le hemos explicado que la ciencia daba resultados. Aunque muchos hayamos hecho el esfuerzo consciente, eso sigue en el colectivo, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, hablar con jefes del servicio médico de un hospital y decir, es que no te puedo decir nada porque no sé. Y yo le decía, es que justamente lo que no sabes me parece lo más interesante. Y para mí sí es noticia, por el tipo de información que elaboro yo. A lo mejor para un periodista que está acostumbrado a sacar una titular en Nacional y demás, pues a lo mejor no lo sabe utilizar para su crónica. Pero a mí precisamente con las cosas que los científicos no sabían, para mí eran una mina de oro, porque justamente es lo que tenemos que hacer los periodistas científicos, explorar en la incertidumbre, que como bien habéis destacado, es la base de la ciencia. Y ahora no sé si es el momento. Decís que era una buena oportunidad para que la gente tuviera conciencia de que la ciencia es incertidumbre. Quizá el momento fue antes, ¿no? Porque ahora justamente eso es un factor negativo. Yo percibo ojalá me equivoque, pero percibo en la gente en general, los lectores, el público general, una desconfianza creciente hacia los científicos. Sienten que de alguna manera les han fallado, que no supieron ver venir la epidemia, la pandemia, que de alguna manera se contradicen unos a otros. Toda esta marabunta de preprints mal fundamentados no le hace ningún favor a la imagen de la ciencia. Entonces, verlo como una oportunidad creo que es pecar de optimismo. Yo creo que es un escenario bastante negativo en general y que saldremos como podamos, pero desde luego cuando uno está jugando una partida de ajedrez y viene alguien y le pega un manotazo al tablero, nadie dice, ¡oh, qué gran oportunidad para hacer la jugada que quería! No, te han fastidiado la jugada. Seamos conscientes de eso, ¿no? Solamente quería poner un poco el contrapeso a cierta visión demasiado optimista que me parecía que estaba encima de la mesa. Siento ser aguafiestas. ¿Puedo yo añadir algo a eso? Dale. Por ejemplo, algo que a mí me preocupa es que los periodistas de ciencia, yo creo que sobre todo en América Latina hay una gran tradición como de pensar... no, pues, o sea, no podemos criticar a la ciencia porque si no la gente va a desconfiar de los científicos mismos, ¿no? Y del proceso de hacer ciencia. Y lo que menos necesitamos ahora en nuestros países, en nuestros pobres países, es que la gente deje de confiar en los científicos. Creo que eso es un error. Creo que eso es pensar en que la gente no tiene criterio propio, ¿no? Como para hacerse una idea de que la ciencia es una actividad humana y como cualquier otra, hay errores y hay egos y hay intereses que van más allá de la búsqueda del conocimiento, ¿no? Hay intereses económicos y demás. En una pandemia, ¿no? En donde todos están tratando de encontrar una vacuna, una solución, una salida de todo esto, yo creo que se exacerba. Y mi preocupación es que ahora los reporteros no estén buscando ese tipo de historias. Al contrario, están buscando las historias optimistas, épicas, ¿no? Exacto. Hoy sí. Yo creo que es súper importante. Yo tengo algunos ejemplos muy buenos. O sea, en las últimas semanas vamos a ver además un espectáculo bastante lamentable de competición entre científicos de yo tengo la vacuna, no, la tengo yo, la mía es mejor que la tuya, esta no funciona. Ha habido una parte bonita de esta historia, que la hemos contado muchos, la habéis contado vosotros también, que es la del esfuerzo colaborativo sin
sin comparación en la historia reciente, ¿no? Entre equipos de ciencia de un sitio y de otro que se han puesto a colaborar, pero yo he seguido viendo la competición un poco rastrera entre equipos. Yo estaba haciendo un reportaje sobre determinado asunto genético y y le preguntaba si conocían lo que estaban haciendo otro equipo, no lo conocían, no lo estaban compartiendo, algunos se guardaban información y trataban de ser los primeros en colocarse en la casilla de salida del PREPRIR, etcétera. Eso existe, eso es así, tenemos que contarlo. No podemos dar una visión idílica de la ciencia, y más ahora, cuando vamos a ver cosas bastante oscuras y que los periodistas debemos fiscalizar. Por ejemplo, todo el asunto del medicamento famoso del Remdesivir, las maniobras para que determinadas compañías suban en bolsa o contraponer unos estudios a otros, pararlos en mitad eso es nuestra labor, denunciar precisamente eso y no vender una visión acrítica como qué buenos son todos los científicos que están todos investigando y nadie es corrupto ni nadie está intentando colar su interés. Yo creo que justamente el periodismo se diferencia de esto que se llama a veces el cheerleaderismo fanático sobre la ciencia en esto. Tenemos que ser nosotros los que estemos pendientes de estas cosas. De hecho, quería retomar un poco lo que decía Emiliano y lo que decía Antonio para preguntarle a Bruno, precisamente, porque es cierto, digamos, últimamente ahora las historias van por el lado de buscar héroes, ¿verdad? Los grandes héroes de la pandemia. Y sin embargo, una vez leí un comentario de una enfermera que decía que eso es demasiado carga, ¿verdad? O sea, es demasiada responsabilidad lidiar con ese estigma de soy el personal en la primera línea y, ¿verdad? Y yo los voy a salvar a todos y voy a salvar el mundo, ¿verdad? ¿Cómo hacer ese manejo de la información, tanto, digamos, por ese lado, pero también por el tema de la desigualdad, ¿verdad? O sea, no es que el nuevo coronavirus trajo desigualdad económica y social, o sea, ya la teníamos, ¿verdad? Vino a subrayarla, quizá, ¿verdad? A que la hiciéramos notar, sacarnos un poco de la burbuja en la que estábamos. Bruno, vos, ¿qué consejos darías en ese sentido? Bueno, creo que tenemos que estar atentos como comunicadores, periodistas, a que una situación tan extrema como una pandemia, bueno, claramente agudiza las problemáticas sociales y agranda las brechas socioeconómicas, sin duda. Bueno, no es una novedad. Dicho más simple, a partir de esto, los que menos tienen van a ser los más perjudicados, sin duda, en un escenario de este tipo. Más allá de las ayudas que puedan determinar cada uno de los gobiernos, ¿no? Yo creo que es importante tener eso en cuenta. Y vos también decías el tema de, bueno, me planteabas en algún momento el tema de qué pasa cuando le ponemos rostro humano a la información, ¿no? Bueno, tenemos que estar atentos también, me parece, a que eso no signifique violar la privacidad de las personas. Creo que a veces el periodista, comunicador, en su afán por conseguir una buena historia, por eso que decías vos de ponerle rostro humano, bueno, se extralimita. Y bueno, hay que preservar la intimidad de las personas. Una persona enferma no pierde su intimidad por esa condición, sino más bien todo lo contrario, deberíamos preservarla más. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con el tratamiento de información sensible e innecesaria. Creo que se cuentan a veces cosas que no son necesarias, ¿no? En general, para muchos tipos de información que es crítica, por ejemplo, cuando hablamos de infancia, cuando hablamos del suicidio, hay protocolos para hablar sobre eso, hay guías para hablar sobre eso, para escribir sobre eso, y creo que en este caso tenemos que estar atentos. Hay muchas guías de profesionales dando vuelta y quizás a veces se pierden de vista, pueden ser una herramienta muy útil. Y respecto de la estigmatización, bueno, vos decías paradójicamente una estigmatización positiva en el caso del personal de salud, pero también, por ejemplo, acá en Argentina, no sé qué pasó en otros países, al principio se habló de que esto era una enfermedad de gente rica, porque los que volvían contagiados eran los que habían justamente tenido la posibilidad de viajar a otros países. Ese tipo de cosas distorsionan. Porque ahora, por ejemplo, en Buenos Aires tenemos un serio brote en una villa de emergencia, una población muy marginal, de bajos recursos, y ¿dónde está la enfermedad de la gente rica?
Entonces, bueno, tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que usamos, que alguien también lo dijo antes, y con cualquier tipo de estigmatización. O cuando se habla, por ejemplo, tuvimos un presidente de un país que hablaba del virus chino. Bueno, la estigmatización como xenofobia también es algo ridículo, por un lado, y bueno, muy malo en términos de comunicación y de lo que puede generar, ¿no? Entonces, que el periodista, el comunicador no evite en lo posible subirse a esos discursos de odio, de segregación, porque realmente no agregan nada en la cobertura de una pandemia. Y también se decía, por ejemplo, que los países latinoamericanos no iban a respetar las normas de cuidado, de aislamiento por su idiosincrasia. Se ha visto que no es así, que no es una regla general, que ha habido mucha responsabilidad y solidaridad. Así que creo que a veces hay una tentación de subirse a ciertos discursos y tenemos que hacer el esfuerzo por evitarlo. Y por último, bueno, sí, creo que ser muy cuidadosos en la elección de las palabras, evitar las palabras, las metáforas bélicas, el combate, el heroísmo. Creo que lo único que suman es confusión. No suman información y no sirven. Entonces, creo que tenemos que estar muy atentos a las palabras que usamos y a la forma en que comunicamos. Y Mónica, quería preguntarte sobre la lectura de los datos. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, todos los días al mediodía, el ministro de Salud hace el recuento de los casos y brinda ciertos datos sociodemográficos, ¿verdad? Digamos, qué cantones tienen más casos en determinado momento, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacer un manejo ético de esos datos, verdad, a nivel de comunicación? Ha habido, digamos, el ministro de Salud de Costa Rica ha sido muy enfático en que no, o sea, se dan datos generales, no se, a pesar de que se conoce obviamente la red de contacto, pero sí ha habido una presión mediática, ¿verdad?, en conocer al detalle, ¿verdad? O sea, yo siento que es un poco, obedece a una necesidad de chisme, ¿verdad? O sea, de ir, ¿verdad?, a conocer hasta qué punto. En epidemiología hay muchísimos datos, se manejan muchos datos. ¿Qué comunicar y qué no comunicar en esos datos? Antes de contestar tu pregunta, quería decir varias cosas rápido sobre los comentarios que se han hecho anteriormente. Yo estoy de acuerdo, o sea, el periodismo científico, nuestro trabajo como periodistas y comunicadores no es ser porristas de la ciencia. Sin embargo, yo creo que algunos de los retos que vemos son un reflejo de que va más allá del periodismo científico, sino de cómo funciona el negocio de los medios. O sea, que estamos buscando clics, que estamos buscando breaking news, que hay un ciclo de noticias que está corriendo 24/7 y que, o sea, que se mueve súper rápido. Entonces, yo creo que es algo con lo que tenemos que tener cuidado. O sea, yo insisto en seguir siendo optimista, porque pues esa es mi naturaleza. Pero, o sea, yo creo que es necesario que los periodistas realmente nos apoderemos del pensamiento crítico, ese mismo pensamiento crítico que vemos en la ciencia, aunque definitivamente la ciencia no es un sistema perfecto. O sea, históricamente la ciencia ha sido racista, ha sido misógina, ha sido opresora, o sea, y eso permanece, o sea, los vestigios de eso permanecen y muchas de esas cosas todavía están vivas en la ciencia, así es que no podemos pretender que la ciencia es perfecta, pero sí tenemos, yo creo que apoderarnos también de ese pensamiento crítico. Lo otro que quería mencionar es que yo creo que podemos ser... o sea, hay muchísima investigación de las ciencias sociales de qué funciona y qué no funciona en la comunicación de la ciencia, en el periodismo, en cómo comunicamos el riesgo, en cómo comunicamos la incertidumbre. Y yo creo que es necesario traer eso a la mesa cuando estamos trabajando el periodismo o sea, yo insisto en que hace falta más colaboración interdisciplinaria entre los periodistas y los científicos, tanto naturales como sociales.
En términos del manejo ético de datos, yo creo que un manejo ético de esta información que en muchos lugares las autoridades proveen sobre cuántos casos positivos hay de COVID-19. O sea, yo creo que el contexto es sumamente importante. O sea, yo soy de Puerto Rico y en Puerto Rico tenemos un problema gravísimo de falta de transparencia gubernamental, de confiabilidad y precisión de los datos, y ha sido un problema histórico que hemos tenido, pero ahora yo creo que se ha puesto en relieve con lo de COVID-19. Hace poco, por ejemplo, el secretario del Departamento de Salud en Puerto Rico admitió que la agencia había cometido errores crasos en la recolección y el reporte de los casos positivos de COVID-19 en Puerto Rico, porque en vez de reportar el número de personas, de pacientes que habían dado positivo, estaban reportando el número de pruebas positivas, lo que significa que estaban contando a una persona 2 y 3 veces en ese conteo. Y entonces yo creo que, esos datos todavía no se han depurado. Entonces para mí es crucial que los periodistas provean ese contexto cuando reporten las cifras diarias que ofrecen los gobiernos, ¿no? Que le pongan un tipo de asterisco y que indiquen, por ejemplo, en Puerto Rico, que todos los días los periodistas dicen, hoy se anunciaron tantos casos, que digan, o sea, todavía estos datos no están depurados. Realmente tenemos que agarrar esa información con pinzas. Para darte un segundo ejemplo, y una de las cosas que me habías enviado en las preguntas era el tema de los derechos humanos, y creo que es algo importante. Es que esta semana el Departamento de Corrección en Puerto Rico anunció que 4,000 confinados en una de las cárceles en Puerto Rico no tenían COVID-19 porque habían dado negativo a las pruebas serológicas, que son las pruebas que miden anticuerpos, o sea, la respuesta del cuerpo al virus, que son pruebas que no son diagnósticas, que no detectan el virus y que sabemos que tienen problemas de precisión y sensibilidad. Sin embargo, varios medios en Puerto Rico lo reportaron tal cual. O sea, el gobierno dijo 100% de los confinados dan negativo al COVID-19 y así lo repetimos como el papagayo. O sea, para nosotros poder realmente abordar la pandemia desde una perspectiva de derechos humanos, o sea, tenemos que poner la salud de todos, particularmente los más vulnerables, la tenemos que poner adelante, ¿no? Y hemos visto que esta pandemia ha resaltado desigualdades que como dijiste tú ahorita, Michelle, ya existían. Entonces, en ese caso, reportar desde una perspectiva de derechos humanos para mí significaría cuestionar por qué el gobierno está aseverando que el 100% de las personas en esa cárcel dieron negativo si las pruebas que se le hicieron no dicen eso. O sea, cuestionar cómo se va a proteger la salud de esos confinados que obviamente no pueden practicar distanciamiento social, si la manera en que se están interpretando los resultados es equivocada. Así que yo creo que hay una responsabilidad de los periodistas y de los comunicadores de poner esa información en contexto y de tener cuidado con las aseveraciones que hacemos, particularmente si falta la confiabilidad, la precisión y la transparencia de esos datos. Un poco también retomando las preguntas que nos están entrando vía chat, Emiliano, ¿cómo comunicar las decisiones a nivel de salud pública? Y te pongo un ejemplo muy particular. ¿A quién darle un respirador y a quién no? ¿Verdad? Eso es un tema muy técnico, ¿verdad? Que se maneja a nivel de las autoridades de salud. No sé, ¿verdad? Que si nos podrías ampliar un poco en ese sentido de cómo comunicarlo, qué preguntar, porque hay que preguntar, ¿verdad? Y cómo decirlo. Sí, creo que solo antes de que se me olvide, quería añadir algo a lo que estaba diciendo Mónica. Qué interesante el ejemplo de las prisiones, ¿no? O sea, creo que además refleja súper bien, pues, cómo muchos reporteros le siguen creyendo a los científicos. El problema de tener, o sea, el tener una mirada crítica a la ciencia, como decía Antonio, no es estar echando tierra, ¿no? Por todas partes.
es saber, por ejemplo, que en la ciencia no se cree, la ciencia no es un sistema de creencias, ¿no? Hay que ver la evidencia de lo que está disponible. Sobre... ¿Cuál era la pregunta? Sobre las decisiones de las autoridades de política pública y sí. También del manejo de hospitales, ¿verdad? O sea, porque, ¿a quién darle, a quién no darle un respirador? Es un dilema. Creo que la pregunta fundamental en cualquier toma de decisión, ¿no?, del gobierno que debemos de hacer los periodistas que cubrimos la pandemia es, bueno, ¿qué evidencia hay para tomar esa decisión? Porque es lo fundamental. O sea, no es replicar lo que se está haciendo como tal, ponerlo en el periódico y sacarlo. Es realmente cuestionar qué evidencia hay y cuál es la calidad de esa evidencia. En el caso, por ejemplo, del triaje, ¿no?, que se refiere a saber a quién se le da recursos, a quién no, a quién se deja su suerte, a quién se le da un respirador, ese ya es un problema. Creo que ese ya es un problema bioético que cada país está tratando de resolver como puede, porque en realidad nunca había estado en una situación así antes. Pues en el caso de políticas públicas, creo que la labor del periodismo lo facilita un poco más. Estoy pensando en dos ejemplos muy concretos. Por ejemplo, uno de ellos en México. México es creo que México es el único país de la región de América Latina que ha utilizado un modelo epidemiológico distinto al de cualquier otro, que no se basa en hacer miles de pruebas diarias diagnósticas, que no se basa en hacer miles de pruebas serológicas tampoco. Simplemente se basa en hacer una vigilancia centinela. Y lo que significa una vigilancia centinela es escoger distintos centros de salud distribuidos por todo el país, ¿no?, aproximadamente 400, hacerle prueba solo al 10% de los pacientes que llegan y de ahí estimar el resto de casos. ¿Funciona o no? No sabemos. Este sistema seguramente lo usan en Costa Rica, seguramente lo usan en Puerto Rico, se usa para distintas enfermedades, pero no para una enfermedad de la que no sabemos nada, digamos. Entonces, ¿cuál es la evidencia? ¿Cómo funcionan los modelos epidemiológicos? ¿Por qué unos países escogen unos? ¿Por qué otros países escogen otros? ¿Cómo se aplican a la realidad? A la realidad de México, por ejemplo, se aplica que el gobierno siempre, desde el principio de la epidemia, la apuesta fue proteger la economía, ¿no? Una economía madreada y jodida y frágil, como seguramente son las demás economías latinoamericanas también. Y digamos, esa fue la apuesta. ¿Va a funcionar o no? Nadie sabe, pero mi deber como reportero es informar a la gente cómo funciona eso y cuáles son las interrogantes y qué no han respondido y demás. Otro ejemplo súper claro que he estado reporteando toda esta semana y que me tiene bastante estresado, los carnets COVID que se planean sacar en Chile desde el 9 de abril. Es una locura, pero lo han estado posponiendo semana tras semana. Digamos, el razonamiento es muy lógico, ¿no? Toda persona que haya superado la enfermedad, que ya esté recuperada, que ya no tenga síntomas, y que, digamos, pues sí, haya salido adelante, se le va a entregar un documento que básicamente lo que dice es: usted ya se recuperó, ya no representa riesgo de volver a contagiarse o de contagiar a los demás. En un principio, el ministro Jaime Mañalich había dicho que esa inmunidad podía durar hasta un año, ¿no? Con toda certeza, no con absoluta certeza, pero con mucha seguridad. Ahora la versión más reciente dice que solamente duraría 3 meses. Bueno, no hay evidencia tampoco de eso, ¿no? No hay evidencia de qué tan fuerte es la inmunidad provocada por el coronavirus. No hay evidencia de cuánto dura. Hay evidencia, sí, de que quienes se recuperan tienen anticuerpos, pero no todos esos anticuerpos nos protegen contra una reinfección. No sabemos cuáles son los anticuerpos, los que sirven, que son los neutralizantes, porque, digamos, la ciencia va avanzando a paso acelerado, pero aún no a paso suficientemente rápido como quisieran algunos tomadores de decisiones, ¿no? Y hacedores de políticas públicas. Entonces eso, o sea, creo que siempre
el cubrir esta pandemia significa regresar a la evidencia, pues no a creerle a uno u otro, es ver qué hay. Y si no hay, también comunicar eso. Bueno, no hay. O sea, esto es lo único que tenemos. No es perfecto. ¿Y esto es por qué? Tun, 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 tun. Claro, claro. Nélida, bueno, antes de hacerle la pregunta a Nélida, tenemos, no se pueden imaginar la cantidad de preguntas que hay. Obviamente no nos va a dar tiempo de hacerlas, pero quiero decirle a los panelistas que si gustan ir revisando el chat y eventualmente a través de sus redes sociales o sea, realmente se nos hizo muy cortito el tiempo, ¿verdad? Y precisamente para Nélida hay una pregunta de Andrés Reyes de Ecuador que dice, ¿cuál sería una estrategia para retractarse porque la información publicada tuvo cambios? El micrófono. En el caso que yo les conté de mi experiencia personal, ese fue un caso en que la información no había aparecido en el medio todavía. O sea, podrían haber, cuando nosotros dijimos paren la prensa, esto no lo saque, es un medio digital, no corrían peligro de diagramación ni mucho menos. Podrían haberse detenido ahí, pero no quisieron hacerlo. Ahora, una vez que algo ya está publicado, yo creo que vale la pena poner una retractación. Ahora, lamentablemente, ¿quién va a volver a leer un artículo días después? Yo creo que ahí tal vez la labor en redes sociales, si es que es un medio que se mueve mucho por ese lado, sería una manera de hacerlo. Quería volver a algunos puntos que se han tocado recientemente, que yo creo que hay muchas decisiones que se ven como técnicas, pero no son técnicas, son políticas. Yo creo que, por ejemplo, con el tema de los ventiladores, a mí me gustaría que nos estemos preguntando por qué no hay ventiladores suficientes, más que decir quién va a llevarse un ventilador es una decisión técnica, ¿ya? Muchas veces decisiones técnicas esconden decisiones políticas detrás, decisiones sistémicas, ¿ya? Y también es interesante lo que tú decías, Michelle, sobre los datos, porque aquí en Chile estamos, como también contaba Mónica de Puerto Rico, nosotros estamos muy dudosos como país de los datos que entrega el gobierno. Bueno, el gobierno en Chile había perdido total legitimidad desde hace mucho tiempo, nosotros llevamos una revolución social desde octubre del año pasado, y la pandemia nos tocó en un momento en que el gobierno tenía un 6% de aprobación. 6%, o sea, prácticamente cae dentro del margen de error, ¿ya? Entonces, en un principio nadie le creía al gobierno, y la crítica está muy viva. Y nosotros exigimos los datos desagregados, la comunidad científica exige a gritos los datos desagregados, porque los necesita para hacer las modelaciones lo mejor posible. Y el gobierno no los ha entregado desagregados, uno puede aducir mala fe o no, como te digo, la credibilidad del gobierno acá estaba en el suelo, entonces uno tiende a pensar que fue mala fe, pero incluso aunque no lo sea, eso está pasando. Por ejemplo, la Sociedad Chilena de Epidemiología envió un comunicado a la Organización Mundial de la Salud la semana pasada, diciendo que el gobierno de Chile incluso había enviado datos erróneos sobre el número de contagiados de un día particular de la semana pasada. Entonces aquí no hay ninguna confianza, y parte de exigir esos datos desagregados es porque estamos gritando que necesitamos transparencia, y el gobierno en Chile no la ha dado. Eso, ahora venía la pregunta pendiente. No, sí, de hecho esta es una pregunta muy personal, que tiene que ver con el manejo ético de la información cuando hablamos de salud ambiental, ¿verdad? Han habido casos terribles, digamos, de matanza de murciélagos precisamente por fake news y mala información que ha salido y que ha circulado tanto en medios como en redes sociales. Entonces, Nelly, quería preguntarte eso, ¿cómo manejar también, o sea, la ética también tiene que ver con nuestro entorno? Bueno, yo soy de formación bióloga y de hecho soy doctora en ecología, y yo como comunicadora me desempeño principalmente comunicando las ciencias ecológicas y ciencias de la tierra, entonces me cae muy cerca la pregunta. Yo creo que esta pandemia está mostrando un nivel más masivo que antes, la conexión que tenemos como especie con el resto de los seres vivos, y un poco tarde, ¿no es cierto? Ya era un movimiento ambiental que estaba en crecimiento, pero ahora es mucho más masivo.
La pandemia, entre sus causas principales, tiene que ver con la relación dañada que tiene el humano con el resto de la naturaleza. Y esto es milenario, o sea, desde que empezaron las religiones monoteístas a meternos en la cabeza que éramos superiores, empezamos a ver a la naturaleza como una fuente de recursos totalmente violable, porque estaba a nuestros pies. Y yo creo que incluso más allá de las religiones, hoy en día el humanismo de Occidente más o menos conserva la misma ética, eso de considerarnos como parte del resto. Y las sociedades tradicionales esto lo consideraban una estupidez, o sea, me encanta, por ejemplo, el hecho de que hay algunos pueblos primitivos que todavía existen que no tienen en su lenguaje una palabra para naturaleza, porque no tiene sentido decir naturaleza, porque es el todo, como ¿qué es naturaleza? Un árbol, pero si yo estoy al lado del árbol, vivo del árbol, o sea, no tiene sentido, porque son parte de una red y lo reconocen de un modo muy, muy biológico. Y a nosotros se nos olvidó, como que pensamos que la ciencia y el desarrollo tecnológico nos separaba de la evolución, nos separaba del resto, ¿no es cierto? Y ahora estamos viendo que somos frágiles, completamente frágiles como especie, porque éramos parte de una red. Y yo creo que ahora, con la pandemia, esto se está ayudando a masificar un poco más. Yo creo que en términos de, como te decía hace un rato, acá en Chile llevamos ya casi 8 meses de revolución social, y durante ese periodo hemos empezado a ver, o se empezó a crear una conciencia generalizada de que todas las batallas son una sola, ¿no es cierto? La batalla contra la desigualdad es lo mismo que la batalla por la justicia socioambiental, no están separadas, la batalla en contra del patriarcado, o sea, la verdad estábamos todos unidos, y era el sistema, no nos dábamos cuenta que era el sistema completo el que teníamos que cambiar, estábamos como obnubilados bajo esta como lógica axiomática del sistema en el que vivimos. Entonces nos damos cuenta que hay alternativas. Yo creo que en términos de cobertura ambiental hay que apelar a una ética que vaya mucho más allá del humanismo, una ética de que somos parte de una red que se cae si es que va perdiendo tantas piezas como nosotros le hemos sacado. Hay que pensar en una ética del cuidado, una ética del bienestar y del cuidado para todos, para otros humanos, una ética del cuidado para las otras especies. Hay que también mostrar alternativas, porque el periodismo ambiental también, como es catastrofista, porque efectivamente estamos en una catástrofe, ¿no es cierto? Ya se muere mucha gente no solo por coronavirus, se muere gente por contaminación, se muere gente por extractivismo desaforado, se muere gente por cambio climático, o sea, ya estamos en eso, ya estamos sufriendo las consecuencias. Entonces, a veces cuando el periodismo ambiental solamente está en la catástrofe, psicológicamente también está estudiado que nos cerramos, ya no sé qué hacer al respecto, ya reciclo, ya tengo compost, ya no sé qué hacer, entonces no leo más al respecto. Yo creo que hay que mostrar ejemplos, también ahí el periodismo de soluciones puede ayudar, y no, me alegro mucho que mañana haya un taller de periodismo de soluciones, lo voy a seguir con entusiasmo, porque no se trata de mostrar, mira qué lindo, el señor Pedrito recicla, la señora Juanita se baña en 3 minutos, que son, la verdad, son acciones individuales de carácter interesantes y que cambian mentalidades, pero la verdad no hacen nada, porque es el sistema, la política y el colectivo el que tiene que cambiar sus valores. Yo creo que entonces este periodismo soluciones tiene que basarse en mostrar otras experiencias, mostrar alternativas de sistema, mostrar que en Holanda en este momento se está hablando de ir hacia el decrecimiento. En países latinoamericanos hay otro tipo de modelos de relación con la naturaleza que incluso, aunque sea incipiente, se están tratando de meter en la Constitución, ¿ya? Como el sistema del buen vivir. También hay ejemplos que vienen de Sudáfrica, ejemplos de la India, o sea, de otras alternativas de vida, y ver cómo se están pensando en otros lados, para iniciar este camino a pensar que la realidad en la que vivimos no tiene por qué ser la única, y que hay otras personas que están, y otras constituciones, otros sistemas legales, económicos y políticos que están tratando de incluir a todos los no humanos como parte de esta red que nos sostiene. Antonio, para hacerte la última pregunta, los últimos 3 minutos son para Antonio. Una pregunta que viene de México por parte de Miriam Vidal, es cómo manejar de forma ética la enorme competencia que de repente hay por publicar. Ella se refiere a publicaciones en medios de comunicación. Vos te referiste a la competencia en ciencia. Bueno, ver la otra cara de la moneda.
Pues, a ver, cada uno tiene sus principios. Creo que los periodistas no nos debemos olvidar nunca, nunca, nunca de que tenemos una responsabilidad social enorme. Es decir, que nuestros actos tienen consecuencias. Durante los peores momentos de la crisis, yo y me imagino que muchos de vosotros habréis tenido en vuestra mano informaciones que eran muy golosas desde el punto de vista periodístico, pero que podrían ser muy destructivas socialmente. Es decir, yo hablaba con gente en las urgencias que estaba viendo cosas muy, muy feas, estaba viendo informaciones no contrastadas de un sitio y de otro, que si hubiera tenido menos escrúpulos quizás se hubieran convertido en un artículo, pero algo durante todo ese tiempo me retenía, no me censuré en ningún momento, es decir, siempre publiqué lo que me pareció relevante, pero hubo cosas que sopesé la validez primero de la información y luego el impacto que iban a tener. Y creo que eso es muy importante. He visto durante estos días gente que ha actuado de forma absolutamente irresponsable, sin tener en cuenta este factor de responsabilidad que tenemos que tener los periodistas. No podemos hacer daño, no podemos contribuir al caos. O tenemos que intentar, en la medida de lo posible, no hacerlo. Y si se nos olvida esto, dejamos de ser no ya periodistas, sino humanos. Es decir, es una cosa básica de los principios por los que nos debemos regir. Igual que los principios por los que se rige un médico, que son incontestables, los periodistas esto no deberíamos olvidarlo nunca. Y sobre todo no mentir, no manipular para conseguir un titular, no enturbiar aún más algo suficientemente ya doloroso solamente porque te quieres apuntar un tanto o hacer daño a tu rival político o defender una posición ideológica. Yo he visto cosas feísimas que no me reconcilian en absoluto con esta profesión. De hecho, me he planteado seriamente en algún momento de la crisis dejar de ser periodista por este motivo. Y no estoy bromeando. Entonces, a mí me ha pasado también. Creo que es muy, muy útil para todos tener una perspectiva global de lo que estaba pasando. Os escucho hablar cuando habláis de que vuestro gobierno manipula los datos, de que no ha habido buena información. Esto ha pasado de manera casi universal. A mí me resultó muy útil hablar con mis compañeros periodistas científicos italianos, con investigadores que conozco en Alemania, en Reino Unido, cuando aquí se hablaba, todo pasaba secuencialmente, ¿no? Primero sucedía en China, luego en Italia, luego España, luego Reino Unido, Francia, etcétera, todo, y luego fuisteis toda Latinoamérica con unos días de retraso, ¿no? Luego Estados Unidos. Y en todas partes ha sucedido cosas parecidísimas que creemos que son locales. Sin embargo, cuando te retiras y ves lo que está pasando en todas partes, dices, bueno, esto es sistémico, porque lógicamente gobiernos de muy distinta ideología están haciendo lo mismo. Están cayendo en las mismas engaños, por ejemplo, de pedidos defectuosos, están manejando los datos de manera horrorosa. Lógicamente hay gobiernos que han actuado mejor y otros peor. Esto es así, ¿no? Y a todos hay que criticarles y señalar dónde lo han hecho mal. Pero hay cosas que realmente cuando tienes una perspectiva global, es decir, cuando compartimos información entre diversos periodistas de diversos países, te ayudan a entender mejor separar el grano de la paja, qué es lo que va a pasar casi en cualquier circunstancia, porque obviamente una pandemia de estas características, por mucho que muchos hubieran dicho que iba a venir, nadie estaba preparado para un shock de este nivel en el mundo, y estamos viendo las consecuencias económicas. Tenemos que apreciar qué es lo que todo el mundo ha hecho mal y lo que algunos han hecho bien y lo que otros han hecho mal y demás, para tener un juicio un poco más, digamos, acertado, ¿no? Porque a veces nos pierden las propias filias o fobias, ¿no? Yo veo gente de determinadas posiciones políticas que son más suaves con el gobierno de turno porque simpatizan con esa posición que si hubiera sido al contrario. Y cuando haces, yo creo que todos tenemos que hacer ese balance. Yo habría dicho lo mismo si este gobierno hubiera sido de este o de otro color. Por ejemplo, viendo los ataques a la administración Trump por parte de la izquierda, de los liberales, había cosas que decían ellos sobre el gobierno de Trump que eran idénticas a los que decía la derecha en España sobre el gobierno de izquierdas. Entonces aquí veías un poco la hipocresía de todos, ¿no? Estamos con un factor ideológico que para mí ha sido una de las partes más feas de la cobertura periodística de esta crisis, porque parece que nos hemos acostumbrado a hacer un periodismo de trincheras, ¿no? De yo estoy con estos y tú estás con estos, y esto lo hacen bien porque son los míos, y esto lo hacen mal porque son los tuyos. Y eso es justo lo que va a acabar con esta profesión. Es decir, nosotros tendríamos que ser algo que estuviera por encima de eso, de tener una especie de, al menos una aspiración, de intentar contar los hechos independientemente de tus criterios ideológicos, de tus aspiraciones en la vida, ¿no?
Mira su super micrófono que tiene. Bueno, se nos fue el tiempo. Estuvo súper provechosa la conversación. Le agradezco a Emiliano, a Antonio, a Nélida, a Bruno y a Mónica por acompañarnos esta mañana en esta conversación. Y por supuesto a Leida y al equipo de Factual por organizar el foro virtual COVID-19, así como a todas las redes de comunicadores científicos y periodistas de América Latina que se han sumado y diversos actores. Aleida. Sí, muy interesante. Muchísimas gracias a todos y todas. Recibimos muchas preguntas y Twitter está lleno de cosas. Yo les pediría a todos los participantes que se echen un clavado en las preguntas, que vean redes sociales para que pueda seguir la discusión, para que podamos al menos tener algunas respuestas para todos los participantes que se sumaron. Y como en todas las sesiones estamos teniendo una foto de despedida, así que les pido a todos que prendan sus camaritas